Y justamente para seguir hablando de este tema, tengo el gusto de saludar a Silvia Garduño. Ella es oficial de Información Pública en ACNUR, México. Silvia, gracias por tu valioso tiempo. Buenas noches ya. Buenas noches, Pedro, y muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué se da este aumento en las solicitudes de asilo, Silvia? Pues mira, Pedro, muchas gracias también por dar todas las cifras. Creo que vale la pena así ponerlas en contexto. La verdad es que nosotros consideramos que México se ha convertido en un país de asilo para personas refugiadas. Personas refugiadas son personas que salen huyendo de sus países por conflictos armados, por violencia o persecución, y que a diferencia de las personas migrantes, huyen para salvar sus vidas y las de sus familias. Nosotros hemos visto que desde el 2014 se mantiene una tendencia a la alza en las solicitudes de asilo que llegan a México. En 2014 teníamos poquito más de 2,000 solicitudes en total, ¿no? En el año, y escalaron en 2019 a más de 70,000. El año pasado caen por la pandemia, los países centroamericanos sobre todo cerraron fronteras y eso repercutió en una caída de las solicitudes de asilo, sobre todo en los segundo y tercer trimestres del año, pero se recuperan hacia el final y este año totalmente hemos recuperado esa tendencia. Entonces sí, los números que acabas de dar, por supuesto que son superiores a los del año pasado y también a los del año antepasado si vemos, ¿no?, los periodos que son comparables, pero lo que sí definitivamente vemos es que es una tendencia a la alza que venimos observando ya desde el 2014. ¿Por qué sucede esto? Vemos sobre todo el agravamiento de las causas en los países de origen, muy específicamente en los países centroamericanos, que están afectados sobre todo por violencia que tiene que ver con las pandillas, con las maras en esos países. El recrudecimiento de estas condiciones en países de origen hace que muchas más personas salgan, pero no nada más salgan, sino que también vean en México ya la posibilidad de quedarse. Eso también responde a una mayor capacidad del propio Estado mexicano de brindar protección y de que hay mayor información del sistema de asilo en México. Un ejemplo claro de lo que mencionas es lo que acaba de acontecer en Haití con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Veíamos el trabajo de nuestros compañeros que prepararon el reportaje respecto al aumento de la llegada de haitianos a Chiapas. Luego de este hecho tan lamentable, ¿se recrudecerá la migración, las solicitudes de asilo de haitianos a nuestro país? ¿Tendrá ese efecto? Mira, creemos que, todavía es muy pronto ver, ¿no?, si efectivamente lo que está ocurriendo en Haití va a generar desplazamientos nuevos, ¿no?, desde la isla, porque lo que vemos los haitianos que ahora, ¿no?, estábamos viendo justamente en la nota que reportan ustedes desde Tapachula, son personas que ya se encontraban en el continente americano, es decir, ya habían salido de Haití desde hace algunos años y ahora están solicitando asilo en México. Es decir, todavía no vemos que sea una consecuencia directa de lo que recientemente ocurrió en ese país y el asesinato del presidente. Claro que estamos muy atentos a que eso pueda ocurrir. Lo que sí llama la atención es que Haití ahora se ha convertido en la segunda nacionalidad solicitante de asilo en México, después de Honduras. Esto no era así hace algunos años y pues seguramente dentro de los haitianos que están solicitando asilo en México hay personas que definitivamente requieren protección internacional y que es la Comar la que se encarga de analizar cada caso y efectivamente pues reconocerlos como refugiados. Habrá quien a lo mejor no requiera esa protección, pero habrá que explorar también otras opciones de regularización migratoria en dado caso, ¿no? Pero es una realidad que lo que vimos esta semana en Tapachula fue un número pues bastante alto de personas de Haití solicitando asilo en México. ¿Algo similar con la situación de los cubanos? Bueno, Cuba también es una nacionalidad que ha aumentado, ¿no?, su presencia en las solicitudes de asilo en México y al igual, ¿no?, cada caso pues se analiza, ¿no?, de manera muy concreta por la Comar, siempre los flujos mixtos de personas, y por flujos mixtos me refiero a que puede haber personas migrantes y personas que requieran protección, ¿no?, personas refugiadas, pues se tiene que justamente tener en cuenta que hay personas que buscan quedarse en México porque están requiriendo de esa seguridad y esa protección que su país no puede darles. Entonces, definitivamente sí, Cuba es otra nacionalidad que se encuentra en estas circunstancias
circunstancias, ¿no? Que tenemos también una alza de las solicitudes de asilo de personas cubanas, aunque no necesariamente son personas que de pronto puedan quedarse en México. Y esto es muy importante sí aclararlo. Las personas que llegan a la Comar para solicitar asilo buscan quedarse en México, ¿no? O ese tendría que ser la motivación principal. No porque de pronto se puede pensar, ¿no? Que pueden obtener un papel para transitar por México. Esta no es la situación. O sea, las personas que van a la Comar, la protección que están buscando es en el país y no como mero, digamos, documento de tránsito para llegar a un tercer país. Entonces, eso sí, muy claro tenerlo para que pensemos, ¿no? Que son nacionalidades que se van a estar quedando cada vez más en México. Nos queda muy poco tiempo, Silvia, pero me gustaría tocar rápidamente también el tema de lo que están haciendo ustedes en conjunto con diversas autoridades para darles trabajo justamente a quienes acceden a una solicitud de refugiado y se les aprueba. Sí, las personas que son reconocidas como refugiadas, la mayor parte lo hacen en el sur del país, más del 70% de los solicitantes. Cuando ya son reconocidas como refugiadas, tenemos un programa de integración que básicamente consiste en reubicar a estas personas del sur del país a otras ciudades en el centro y norte donde hay mayores posibilidades de inclusión laboral, de integración laboral, que puedan acceder sí a empleo, pero también pues a seguridad social y a otros servicios como salud, educación, y el resultado pues bastante exitoso, ¿no? Poder reubicar a las personas, que no se queden todas, por así decirlo, varadas en el sur del país, sino que hay otros lugares que ofrecen mayores oportunidades de integración, que también tienen mucho menos presión. Esas ciudades al interior de la República, un ejemplo muy claro es Saltillo, Monterrey, Guadalajara, ¿no? O por ejemplo León o Puebla, donde estamos trabajando justamente en integrar a estas personas. Entonces, no basta, ¿no? Con que México abra las puertas, les reconozca como refugiadas, sino que también se les brinden opciones y soluciones para pues justamente personas que buscan reconstruir sus vidas y pues poner sus vidas a salvo, sobre todo, porque cuando un país le abre la puerta a un refugiado, le está salvando la vida, ¿no? Eso en términos sencillos o muy básicos, eso sería el trabajo que estamos haciendo. Que se les brinden las condiciones para tener una vida digna. Gracias, Silvia, por tu valioso tiempo. Esperamos seguir en comunicación contigo. Muchísimas gracias, Pedro, y a la hora. Gracias. Buenas noches.